¿Sabías que el origen de los Thundercats podría remontarse a una gata llamada Felicity que viajó al espacio en 1963? Esta gata en el espacio evolucionaría, se convertiría en una felina cósmica y volvería de un planeta lejano a habitar de nuevo la Tierra. Muy buenas tardes para todos los que se conectan nuevamente en Cultural por Pantalla E. Para nosotros es un gusto tenerlos este viernes, finalizando semana, aquí muy conectados con nosotros, hablando sobre cultura popular, cómics, música, arte, series animadas y en fin, hasta superhéroes. Y hoy tenemos un tema bastante peculiar y son los Thundercats, que son los felinos cósmicos. Así que tenemos unos invitados que son muy expertos en el tema. Como siempre, hoy nos acompaña el profe Alejandro Vadillo, profesor de la Universidad de la Gran Colombia, de la Universidad Militar y abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás, profe Alejandro? Hola a todos y todas, hola Camila, y muy chévere que podamos estar en este programa hablando de los Thundercats. Muchísimas gracias, profe Alejo. También contamos con la participación de Carlos Amaya. Carlos Amaya es microbiólogo, también estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, amante de los juegos, del anime y en fin, todo el mundo pop. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo vamos? Cami, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta el tema de hoy. Yo sé que hoy vamos a tener un gran programa. Así es, Carlos. Este tema es bastante peculiar porque aparte de que es una serie que lleva más de 35 años al aire, salió desde 1985. Entonces, pues vamos a ver con qué nos sorprenden estos expertos. También contamos con la participación de Álvaro Ariza. Él también es estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Lo pueden encontrar en Instagram, seguir más de cerca todo el contenido que él tiene y es amante de las series. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola Cami, bien, contento de estar otra vez acá en Cultura Art, en otro programa más y vamos a ver con qué me sorprenden nuestros compañeros hoy sobre otra serie que también tiene muchos años al aire. Sí, tienes razón, son bastantes. Sí, tienes razón, son bastantes los años que han venido pues proyectando esta serie y que más adelante pues nos van a contar toda la historia que tiene detrás de estos personajes. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, diría que uno de los mejores expertos y coleccionistas es Armando Romero. Para nosotros es un orgullo y placer tenerlo nuevamente aquí en Cultural, porque estuvo con nosotros hablando en el capítulo anterior sobre las tortugas ninja. Entonces ustedes podrán imaginarse y se dieron cuenta lo experto y lo bueno que es para estos temas. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola Camila, buenas tardes para todos. Muy bien, muchas gracias. Hoy el tema emocionante porque tal vez de la línea de colección más importante para mí en cuanto a juguete y en cuanto a animación. Muchísimas gracias Armando y recuerden conectarse en siempre con Pantalla E. Esta es su plataforma, este es un espacio donde pueden informarse, en donde se pueden divertir y en fin, aquí en Cultural como todos los viernes desde las 5 de la tarde por Facebook Live y también estamos en multitransmisión por YouTube y ahora también por Instagram. Los invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales de Pantalla E. Ahora, sin más preámbulos, vamos a, pues, por supuesto, a la introducción del programa con el profesor Alejandro Vadillo. Profe Alejo, cuéntenos un poco de esta serie. Bueno, Cami, no, personalmente es una de mis series preferidas, los Thundercats. Sí, tiene muchos años, fue creada en 1985 por los creadores Theodore Walter y Tobin Wolfe, pero tiene un aditamiento especial que su director fue Katsuhito Akiyama. Y fue producida por Rankin Bass Producciones, los mismos creadores de Halcones Galácticos y Los Tigres del Mar, que también fueron unas series animadas muy potentes que mezclaban, digámoslo así, las tramas norteamericanas, pero con una animación muy japonesa, que hacía que los dibujos fueran muy bien hechos, muy estilizados para la época. La historia de los Thundercats, o el contexto de los Thundercats, es que son de un planeta llamado Tondera que entra en crisis
explota y los sobrevivientes llegan a un planeta llamado, a una galaxia, donde hay un planeta que se llama denominado el tercer planeta, muy parecido a la Tierra, pero sin humanos aparentemente, donde van a tener que enfrentarse, ellos son los héroes, van a tener que enfrentarse con unos mutantes y un enemigo que es el antagónico, que es como si fuera una momia egipcia denominada Munra. Los Thundercats es muy rico, digámoslo así, en el escenario, porque su narrativa siempre traía al final una enseñanza, como una especie de advertencia para los jóvenes quienes lo veían. Ha tenido 3 adaptaciones. Es de las series que más intentos se ha hecho por llevar a una película live action y no se ha podido hacer. Primero se la adelantó He-Man antes que los Thundercats tuvieran una película live action. Pero ha tenido 3 adaptaciones. La de 1985, luego la segunda edición en 1989, luego en el 2011, que fue una serie, dicen que es una serie muy bonita, tratando de volver también al anime. Y finalmente la que se está dando ahora en Cartoon Network, que se llama Los Thundercats Roar. Entonces en Cartoon Network están pasando una serie que ha generado una cantidad de debates, porque ya estamos hablando de 2, 3 generaciones que han visto y crecieron con los Thundercats, y esa nueva generación pues no conoce, digámoslo así, la mitología y la narrativa tan rica que traía y la animación que traían las anteriores series, y que esta pues es mucho más comedia, o es casi 100% comedia, y incluso renuncia a la estética del dibujo. Además los Thundercats han generado una cantidad de merchandising. Su intro, su banda sonora era impresionante. Generó una aceptación popular enorme, e incluso se puede decir que todo Occidente en España, en Francia y toda Latinoamérica, pues en las mañanas los pelados veíamos ese estilo de series. Eso es, digámoslo así, el contexto. Muy bien, profe Alejo, muchas gracias. Y voy con una pregunta algo capciosa, y no sé ustedes qué me pueden decir frente a ese tema, y es, a mí se me hace algo parecido a Superman y los X-Men, porque Superman pues vino de un mundo que estaba a punto de desaparecer, y pues los X-Men son mutantes. Y hablando de Thundercat, pues vienen de un mundo que también se iba a desaparecer y son mutantes. ¿Creen que hay alguna ¿qué relación hay con esto? Yo creo que sí, yo creo que el boom de Superman fue tan grande para generar superhéroes que pues de alguna u otra manera todos están algo influenciados. Entonces tenemos que no solamente como Krypton estalló Tondera, sino que también hay un elemento que se llama el tundranio, que es como similar a la kriptonita, que los Thundercats usan como fuente de energía para mover sus vehículos. Entonces pues ya ahí encontramos 2 similitudes con Superman. Complementando lo que dijo Carlos, Cami, yo creo que cuando haces la mención, no lo había caído en cuenta, pero haciendo como una conexión más o menos entre ambas series o ambos mundos, el tema de los mutantes no por el lado de los Thundercats, que son los villanos, sino el tema de los X-Men es el trabajo en equipo, digamos, que se nombra tanto en los Thundercats y también se nombró más o menos hasta la serie del 2011. Y es que si tú ves los personajes de los X-Men, pues realmente todos son diferentes, y algunos entonces son personas blancas, personas asiáticas, personas de color, mujeres, etcétera. En el caso de los Thundercats es lo mismo, el grupo de ellos se conforma por, digamos, Leono y Tigro, que son 2 personas más o menos, para hacer la referencia, 2 personas blancas, Pantro, que es una obvia referencia a una persona de color, Chitara, que es una mujer, incluso hacen la contribución con los hermanos Felino, que son niños. Entonces, digamos, el trabajo en equipo se puede ver, digamos, en esa comparación entre los X-Men y los Thundercats. Ok, creo que algo que tenemos que hablar que fue bastante obvio en los 80 Muy era bien, la Álvaro. Yo necesidad quiero de... saber exacto, Armando. Yo también tengo algo que decir sobre la fisionomía de estos personajes. Siempre en los 80 hay la necesidad de músculos. Entonces lo vemos en He-Man, lo vemos en las Tortugas Ninja, lo vemos en Thundercats, bueno, y en infinidad de caricaturas. Y esa necesidad de músculos está bastante ligada a que en los 80 se generó la necesidad del gimnasio. Entonces estalla el boom de los gimnasios y estalla el boom
de la música disco y tocaba estar en forma, entonces todas las caricaturas se lanzan a figuras musculosas. En DC y en Marvel, aunque también eran musculosos, en los cómics uno también ve personas con poco músculo, pero en los 80 ya era necesario tener músculos, era absolutamente necesario tener músculos, y entonces todas las figuras tienen que estar en forma. Es algo que pasó en los 80. A mí me causa un poco de curiosidad cómo movimientos feministas han Bueno, satanizado a Barbie porque constituye un modelo irreal de la figura humana y nosotros los hombres tenemos que crecer viendo a He-Man con esos músculos que lo dejan a uno totalmente acomplejado. ¿Dónde queda uno? No, pues no viste cómo creció Leono en la máquina del tiempo. O sea, él era un niño común y corriente y pasó el tiempo y sin necesidad Leono ya era un hombre muy musculoso. Él era un hombre, ahí sí, digamos como por ese estándar de los 80, era un hombre de verdad, era un hombre con muchos músculos y una buena forma física. Pero yo quiero agregar algo respecto a la mitología de creación de Leono. Es decir, que Leono es un niño cuando escapan del planeta que está a punto de estallar y convertirse en hombre, pero todavía teniendo la inocencia de niño o teniendo la edad mental de niño, es la metáfora de Rousseau, ¿sí? Rousseau dice que el hombre nace bueno por naturaleza, ¿sí? Crecer no solamente crecemos físicamente, sino que crecemos cognitivamente, intelectualmente. Y en la metáfora era que usted se mantuviera con la inocencia. Por eso es que es tan importante Leono. Leono no solamente digámoslo así, el líder de los Thundercats, sino que representa todo lo bueno que tiene, digámoslo así, ese pensamiento humano, ¿sí? De la humanidad. La inocencia de Leono es lo más importante. Por eso es que la serie se mostraban era Leono practicando para convertirse en el líder de los Thundercats. Era un líder innato, pero él estaba practicando para convertirse en ese líder. Incluso es la inocencia la que varias veces lo salvó. Por eso tenía usando también la época de Star Wars, él era como una especie de Padawan, como una especie de aprendiz, y Yaga, que igualito que Obi-Wan ya fallecido, lo entrenaba, le daba consejos, aunque él era como una especie de espectro. Entonces, los Thundercats tenían una connotación narrativa muchísimo más potente, la cual nos estaba llevando era a otra cosa de reflexiones mucho más profundas. O sea, nos estaban mostrando, además que para generar empatía con los pelados, ¿sí? Todos eran grandes, todos eran rudos. Yo no me atrevería a decir que habían razas. Hacer los gatos, ¿sí? Generaría que cualquier persona que lo viera, dependiendo de la traducción, al español, al coreano, lo que sea, se sentirían representados, ¿sí? Lo que pasa es que en un momento dado, cuando se hace la apropiación de los Thundercats Roar, a Pantro lo hacen ver negro, ¿sí? O sea, lo hacen ver hasta con una actitud así de los Blackie, de la cultura afro-norteamericana. Pero actualmente, eso es actualmente, pero en el pasado, en 1985, 1989, la serie trataba de generar que todos pudiéramos generar esa empatía y sentir que podíamos, cualquiera ser de nosotros un Thundercat, no importa si había una apropiación de raza, ¿sí? Porque ellos eran una raza diferente, eran unos gatos. No eran mutantes, esa era su raza, ellos nacieron siendo así. Los mutantes eran porque se habían experimentado. Pues no tengo por ahora nada más que decirles, no sé ustedes qué opinan. Yo siempre creí, Alejandro, que digamos esa necesidad también en las caricaturas de que el niño creciera, porque también lo vemos en He-Man, que He-Man era el príncipe Adam y después se volvía He-Man. Sí, creo que siempre estuvo ligada a todo este boom de las separaciones de parejas en Estados Unidos, porque era algo así como decirle a los niños, vea, usted es un niño, pero usted también puede luchar y usted también puede estar solo, usted también puede sacar a su familia adelante. Y por eso todas esas series ochenteras, al final siempre hay un corto de 1 minuto, 3 minutos que dan una enseñanza. Era por ley, porque la legislación americana Era por ley. Era por ley. dijo que tenían que dar una enseñanza y que tenían que ser poco violentas, etcétera. Pero además era la necesidad de abarcar ese problema de que los niños estaban quedando huérfanos, sobre todo de padre, porque los padres se iban del hogar. Entonces, era decirles de alguna manera, ustedes también pueden surgir. ¿No? Y que los Thundercats subieron en narrativa, fueron premiados y todo por incentivar, por ejemplo, la convivencia, fue un programa anti-bullying en la época, fue un programa de inclusión, ¿sí? No había diferencias,
siempre salían con un mensaje así. Quien lo copió, o sea, lo primero que lo empieza a hacer es los Thundercats, lo copia en la segunda o tercera temporada es He-Man, y empiezan a hacerlo así. Otra cosa, una connotación de los Thundercats que es bien interesante, es que los Thundercats tienen un anime, un cómic que fue apropiado por DC. O sea, Thundercats hoy en día es de DC Comics. Ok, lo compré. ¿Tú crees, profe Alejo, que DC vaya a sacar una película más adelante con ellos? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que los Thundercats todavía viven es por nuestra generación, por la generación de Armando, por la mía, ¿sí? O sea, las personas que están sobre los 30 años, casi los 40 también, pues lo vieron, vivieron su niñez con estos personajes. Entonces, eso es lo que no ha dejado morir la serie, porque realmente la serie se tuvo que transformar. Ha vivido más, digamos así, la historia de los Thundercats se contó fue en los cómics. Ya se han hecho crossovers, por ejemplo, Thundercats versus Superman, Thundercats versus la Liga de la Justicia, haciendo énfasis en que lo están introduciendo en el mundo de ese para después pensar en que van a sacar una película live action. Lo que pasa es que hay que volverlo a introducir en la conciencia de la cultura popular ahora, por ejemplo, para nuestros hijos. Pero entonces la introducen con los Thundercats Roar, que es, digamos así, un tema que sería chévere que lo discutiéramos ahora más adelante si lo consideran a bien. Me parece horrible la manera en que lo están muy bien. intentando. Bueno, ya pasando un poco. ¿Qué lo que está en qué, Carlos? La manera en que está intentando introducir los Thundercats a la nueva generación me ha parecido de manera horrible. Entonces, alguien me decía, pero ¿por qué nadie se queja, por ejemplo, de Batman Lego? Que es algo parecido, ¿no? Batman, un personaje oscuro, y llega pues a la pantalla por medio de los juguetes Lego, sería una manera casi de ridiculizarla. La diferencia es que Batman está muy latente, o sea, tenemos las películas live action, tenemos las películas animadas y tenemos los cómics y hasta videojuegos que han sido, por ejemplo, Batman Arkham City no es un videojuego tan viejo y fue mejor juego del año hace muy poco. Entonces, es diferente intentar ridiculizar algo de la cultura popular que está vivo, latente, está presente en este momento, a los Thundercats que se necesita revivirlos, pero en medio de revivirlos están haciendo como un monstruo, como un Frankenstein, o sea, los están disfigurando en el proceso. Sí, eso es cierto. Entonces, esa es la gran crítica que se está haciendo, digámoslo, a ese nuevo producto que se ha sacado. Pero también es por un escenario de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, ustedes ven las fuerzas del mal, ven, digamos, todos esos dibujos tienen un patrón, ¿sí? Hay una mediocridad del dibujante, hay una mediocridad de los dibujantes de hoy en día. Y sobre todo que el mensaje sea súper divertido y súper ligero. Los Thundercats tenían historias que se iban entrelazando, eran capítulos individuales, pero que se iban entrelazando. Su narrativa iba mucho más allá. Yo no sé si ustedes recuerden que tuvieron enemigos. Primero fueron los mutantes y Munra. Luego fue Munra y los Lunatics. Y se expandió el universo, digámoslo así, narrativo de esta serie. Entonces era una serie muy, muy bien contada, muy bien narrada. Luego llegaron nuevos personajes, se amplió también el grupo de los Thundercats. Entró una persona que era ciega, uno de los mejores guerreros era ciego. Y cada vez iba generando mayor contenido. La serie se acaba, curiosamente, es por el capitalismo, porque era muy costosa mantenerla y esperaban que los juguetes la lograran mantener, ¿sí? Y eso que se vendió muchísimos juguetes. Yo creo que Armando sí nos puede ayudar sobre eso, ¿no? Bueno, yo ahí voy a dejar abierta una polémica con el tema de los juguetes y es qué tan coleccionables, ¿no? Es decir, una figura puede tener 1 millón de réplicas y se considera que es absolutamente coleccionable. Y hay figuras en el mercado que tienen tan solo 10.000 réplicas y no son tan coleccionables. Entonces es un debate abierto, ¿no? Lo que sí pasó con las figuras, que tenemos un ejemplo, es que pues diseñadas de manera magistral, articulaciones perfectas, es decir, a esto sí se le puede llamar una figura de acción, ¿sí? Posterior a esto, para suprimir costos, hicieron juguetes un poco más estáticos, que ya no eran figuras de acción. Entonces, sí, ganadores en cuanto a juguetes, son ganadores porque se fajaron en el diseño, se fajaron en las articulaciones,
pues vendieron muchísimo. Es la obra que las personas la siguen buscando. No saben cuán difícil es encontrar hoy en día una figura de estas. Son costosas y son muy bonitas. Yo sí quiero comentar algo, digamos, lo que estaba comentando el profe Alejo, sobre todo el tema, digamos, ya, pues, sobre las series y sobre lo tema de lo políticamente correcto. Personalmente soy muy cerrado a todos los temas que intentan vender el ser políticamente correcto, pero por los ojos, o sea, no lo intentan no convencer, sino como tiene que hacerlo porque, pues, se supone que es lo correcto. Sobre el comentario que hacía, digamos, el profe, sobre que la pobreza del dibujo, no soy ajeno, porque pues realmente es como, así como ustedes crecen viendo poco a poco series y pues uno también va madurando y va cambiando el contenido que ve, hay cosas que uno también sigue manteniendo como en su estándar de televisión. Y hay muchas series que actualmente, pues, como ya te dijo en el capítulo anterior, pues yo soy mucho más joven que ustedes, entonces he visto, hay series y hay series que aún se pueden consumir, digamos, entre lo que yo creo. ¿Qué pasa? Lo que dice el profe es verdad, es querer tapar el sol con un dedo, pues si hay digamos, una pobreza del dibujo, frente a que ya todos intentan como copiar la misma manera, pero es que sucede algo y es que primero sacan el argumento de que todos vienen de la escuela de CalArts en Estados Unidos. Ese no es un argumento muy válido, pero el argumento más válido que he escuchado es que lo que intentan al final generar es producir episodios en masa y producir que no le pase lo que le pasó a tantas series ochenteras que realmente y noventeras que son muy buenas, y es que el proceso de animación es muy costoso, muy Claro. complicado, muy difícil y te demora. Entonces, digamos, había una serie que no alcanza a ser de culto y no va a ser muy famoso, estoy seguro, que yo consumí mucho, que se llamaba Chaotic. Eso es una serie más o menos del 2005, 2010 más o menos. Tal vez ustedes no la conozcan, y la serie dejó de ser producida y lleva una buena historia, pero dejó de ser producida porque era muy complicada hacerla. Le costaba mucho al estudio de 4Kids Animation, le costaba mucho hacerlo. Entonces ahí es donde terminan de hacer las series. Por lo general, cuando una serie se cancela porque ya no llama la atención, no vende o el proceso es muy complicado y no vale la pena. Entonces, en el caso de los Thundercats Roar, pasa exactamente lo mismo que todos los escenarios de la Warner Brothers, que ha comprado todas las series. Quieren facilitar el proceso de hacer una serie, facilitar todo esto para producir mucho más dinero y muchas más ganancias y más episodios, que al final es lo que importa. Sin embargo, me he encontrado con muchas sorpresas que, a pesar de que sí es un es un buen modelo de negocios, pero un mal modelo para el consumidor, me he encontrado con ciertas sorpresas, como lo son, digamos, la serie que decía el profe, Star versus las fuerzas del mal, o Steven Universe, que son series que utilizan una animación muy limitada, pero el mismo hecho de hacerla limitada o de tener esos colores tan vivos o de hacerla más o menos de comedia da pie a que se creen cosas muy buenas. Yo sí le quiero Es decir, Álvaro, decir, y yo tengo esa pregunta para ustedes, ¿cambiaron la animación, Armando? ¿Por qué la cambiaron en sí para los Thundercats? O sea, ¿por qué hubo ese cambio de animación y ese tiempo de transición en una y otros personajes, no? yo tengo una teoría, no solo con los Thundercats, sino con todas las series. Y es que eh, si digamos, no sé si le pasa a Alejandro, pero usted pone un capítulo de los Thundercats de los 80 y uno lo ve y recuerda y dice, ay, tiempos aquellos, pero uno no se engancha. O sea, pongan ustedes a un niño a ver un capítulo de Thundercats de los años 80, eso es una vaina lenta, totalmente, uno se agobia de verlo, pues, es lento, ¿sí? La animación de hoy en día es así, los morracos hablan rapidísimo, hacen un poco de referencias a todo lo que está pasando en el mundo en cuanto a política, en cuanto a música, en todo. O sea, si ustedes ven las caricaturas en un año, todas van a hacer referencia al COVID y es algo que es así. Y los niños lo cogen así. Nosotros en los 80 éramos lentos. Y lo dice alguien de los 80, ¿sí? Nosotros éramos lentos, entonces nos tenían que decir las cositas así y todo era muy lento. Las caricaturas de hoy tienen que ser así y por eso el afán de todas las conversiones, de todas las caricaturas, con humor, el afán de meterles política, el afán de meterles, de hacer inclusión, de meter el tema de la enfermedad. Entonces vemos en todas las caricaturas hay alguien en silla de ruedas, en todas las caricaturas hay inclusión de todo tipo. Entonces,
ese es el afán, porque los niños consumen así. Y los capítulos tienen que ser más cortos, además, y los colores tienen que ser más vivos, y el audio tiene que ser perfecto, porque es que ahora todos tienen iPhone, y si uno escuchaba algo de los 80s tenía ahí como un ruido y como un zzzz, pero ahora el audio tiene que ser perfecto porque la tecnología abre esos campos. Claro, es la evolución de todo lo cuanto a lo tecnológico, visual, y pues las generaciones van cambiando. Esperemos que los crossover que salgan o las películas que vengan, pues sea esa mistura, ¿no? Para que no se pierda tampoco la tradición y en sí los personajes. En Pero todo caso, yo tengo que decir que es mejor lo ¿Armando? de los 80s. Ok, ok. Bueno, puede ser, profe Alejo. ¿Me escuchan? Sí. Pues yo sí no concuerdo Sí. con Armando de que somos lentos. Científicamente sí se dice que las nuevas generaciones, o sea, por ejemplo, Álvaro, Camila, son, digámoslo así, vienen con mayor capacidad de disco duro, mayor materia gris. ¿Sabes por qué se da eso? La materia gris se desarrolla porque como estamos ahora, están consumiendo y consumiendo tanta tecnología, el cerebro entiende que tiene que tener mayor espacio. Entonces se crea mayor espacio de procesamiento y de memoria, que es la materia gris. O sea, esta generación, los centennials, tienen mayor materia gris. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando salen las series, como por ejemplo los Thundercats, He-Man, se hacían siempre en el mismo horario. Nosotros teníamos horarios, ¿sí? En ese entonces no había la internet ni nada, entonces todo se manejaba bajo un horario determinado. Entonces los sábados eran el sábado de series, tanto en Norteamérica como en Colombia. Entonces a la misma hora se presentaban, era el mismo tratamiento, se decía, los pelados se despiertan a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y ahí comienzan las series, y las series van hasta las 11 de la mañana. Hoy en día no hay horarios. Los pelados cogen una tablet, entran a Disney Plus, entran al Cartoon Network en la aplicación y lo ven a la 1 de la mañana, y lo ven a las 11 de la noche, ¿sí? En cualquier momento lo ven. Entonces, esas velocidades no es que ellos sean más rápidos o no, sino que estamos viviendo un momento en donde ya no hay horarios, estamos totalmente globalizados. Respecto de Bueno, eso, sí, por digamos ejemplo, que hay más control. a ¿Cómo, mí, Carlos? al respecto de lo que es el profesor, a mí, hoy en día, en 2020, a mí me gusta verme las cosas en su horario, encontrándolas en el televisor. O sea, eso de que en Netflix me soltaron todo Dark, por ejemplo, que fue la última serie que me vi en Netflix, y me la acabé en un solo día, le quitó mucha magia. Por ejemplo, Game of Thrones me la vi desde el 2010, 11, desde el 2011, me la vi todos los sábados por HBO a la hora que era, esperando, pidiéndome mi pizza para disfrutármela como si fuera un evento especial. Eso es cierto. Nuestra generación está muy acostumbrada a esos horarios. Y pues otro tema que quería pues yo como aportar al respecto de lo que decía tanto Armando como Álvaro, es que Álvaro nos decía, por ejemplo, que en los 80 se manejaba mucho la cultura de la cancelación. Cancelaban de un momento a otro cualquier cosa. Hubo un poco de series de dos animados de los 80 que yo nunca vi el final porque simplemente las cancelaron. Thundercats llegó a la cuarta temporada, que eso si bien para lo que es hoy no nos suena mucho, cuando uno ve que los Simpsons tienen una total, no sé, 30 temporadas, Game of Thrones duró 8, Doctor House también duró como 9, nos parece poco, pero en esa época llegar a la cuarta temporada era bastante. Y eso se dio por, pues, desde mi punto de vista, por ciertos aciertos que tuvieron ellos dentro de su época. La primera, si ustedes se fijan, Thundercats es un muy buen nombre. Y el mayor acierto del estudio de doblaje fue no traducir el nombre. O sea, si no hubiéramos visto los Gatotruenos o algo así. Que nos tocó, por ejemplo, los Silverhawks se volvieron los Halcones Galácticos, que también es un buen nombre, pues también nos tocó mucha distorsión en los nombres con la traducción. Entonces, haberlo dejado Thundercats es pegajoso, suena poderoso, me encanta el nombre. Lo segundo, el logo. El logo de los Thundercats, que es el símbolo del ojo de tondera, Sí, impresionante. es un símbolo que hoy en día yo lo veo y si yo veo, yo me pondría felizmente una camiseta con el gato de los Thundercats ahí. Otra gran acierto de la época, que yo creo que es lo que le ha costado más revivir a los Thundercats en la época,
Es que si ustedes miran en los 80, eso era la edad dorada de los furros. Para el que lo sepa, el furro es la persona que le gusta como los animales antropomórficos y que se visten de animales y se ponen orejitas de perro. Eso son los furros. Entonces, si ustedes lo miran en los 80, nosotros teníamos a Garfield, un gato que caminaba y hablaba, a los Thundercats, o también gatos por montones, a los Tortugas Ninja, a los Halcones Galácticos, todo tenía que ver con animales. Absolutamente todo lo que nos vendían los superhéroes eran animales antropomórficos. Entonces, y de pronto el último gran acierto es que manejaba ese límite de lo permitido en cuanto a mucho una violencia, donde cualquier cosa que era violenta la cancelaban. Los Thundercats no eran excesivamente violentos, pero manejaban su nivel de violencia moderado que le gustaba pues al niño que no estaba acostumbrado a ver eso. Y pues al final, yo del merchandising de los Thundercats, de lo que más recuerdo, yo tuve tanto la espada pequeña como la espada grande de los Thundercats, y eso era el juguete más peligroso que yo pude haber tenido. O sea, en mi conjunto, las encendidas que nos metíamos con esas espadas cuando Con pequeños las no espadas. tenían nombre. Y esas Entonces, espadas eran, esas digamos espadas que eran su de época. Perú, Carlos. Las que llegaron al de nosotros venían de una marca peruana que se llamaba Basa. Basa entra, Perú entra en crisis económica, yo me sé la historia, entra en crisis económica y se quiebra la empresa de plásticos, la que hacía vasos y todo eso. Entonces, en un desespero, Perú, la nación peruana dice, vamos a nacionalizar todas las empresas para ayudarlas y vamos a dejar que, por ejemplo, Star Wars, los Thundercats, todo el merchandising se haga, pero se haga en Perú. Y así pasó en México. Entonces, las espadas y todo eso que nosotros tuvimos eran peruanas. El combo que venía, la espada de los Thundercats con el escudo y la garra, eran de Perú. Venía un escudo. No, yo nunca había entendido por qué venía un escudo. Yo a Leono jamás le vi un escudo. Porque era peruano, era una locura por eso. Esa marca se llama marca Basa con B larga. De verdad Armando debe saber más eso que yo. Eso de verdad es una vaina de la arqueología moderna. ¿Sí o no, Armando? Hoy día esa espadita, la espadita gris que tenía el ojito que movía, eso es una joya increíble. Llega a subastas por eBay de $1,000, $1,500 y así. Es una cosa increíble. Sí. Y yo la partía así como Carlos, dándonos en el conjunto residencial. Pero qué juguete, qué juguete. Yo tengo figuras, ¿quieren ver las figuras que tengo? Miren. Esa, Armando, ¿se acuerda de esta? Sí. Esa es Mezco, esta grande es Leono. Esa de allá me la regaló mi hermano. Esa es un Bandai que una edición especial. Ese es un Bandai más pequeño y esa es la versión de 2011. La de 2011. Entonces, esas son, digámoslo así, porque me encantaban los Thundercats. Y ahí por ahí está Unra y Tigro. Y por ahí tengo otros. Alejandro hizo unas joyas que salieron en Yupi, que ahorita están también disparadas. O sea, una figura Yupi, que es una figura monocromática de plástico muy barato. Sí. Acá en Colombia. Y una de esas figuras, como unas miniaturas. Son miniaturas de 2-3 centímetros, están en el orden de los 100, 120, 150 mil, una sola figura, en algunos casos. Entonces, claro, el merchandise de eso en Colombia también fue increíble. Bueno, ya como se nos acaba el tiempo aquí en Culturar y el tema estuvo bastante emocionante, vamos a llegar a alguna reflexión pequeñita por parte de cada uno de ustedes para así despedir el programa de hoy. Entonces empecemos con el profe Alejo. Profe Alejo, ¿algún dato curioso o la reflexión? Bueno, no, les quiero decir cuál era mi personaje preferido. Eran dos. Leono, porque era el protagonista, yo creo que la mayoría les encantaba Leono, y Pantro, porque era el fuerte y era el mecánico, ¿sí? Era uno de los personajes más avesados y valientes que había. Y como reflexión, los Thundercats siempre mostraron al héroe claro, ¿sí? Lados luminosos, nunca con antagonismo, nunca con corrupciones como ahora les gustan en estas generaciones a los héroes, más se muestran es como antihéroes, ¿sí? No, los Thundercats eran confiables, digámoslo así, en la narrativa uno sabía que ese era el héroe. Entonces era fantástico esa serie. Y pues nada, pues ver la nueva serie, a ver si con y esperar a que la nueva serie pues reviva toda la cultura narrativa de los Thundercats, que sería bueno tenerlo incluido en la cultura pop. Muchísimas gracias, profe Alejo, claro que sí. Y bueno,
esperar a ver esos personajes favoritos, esperar la nueva, por supuesto, la nueva serie, esperar qué nos trae los Thundercats y pues todos muy pendientes. Carlos, tu turno. Yo sé que Carlos quedó con unas preguntas que el programa pasado, el capítulo anterior, estaba emocionado porque teníamos a Armando por primera vez y ahora que Armando está también despidiendo el programa con nosotros, podrías hacerlas. Carlos, cuéntanos. Cami, muchas gracias. Pues antes de las preguntas, igual les dejo mi recomendación de siempre. Les recomiendo los cómics, sobre todo unos que se llaman Perros de Guerra, que es cómo continúa la historia después del final de la serie. Es buenísima hasta el punto en que a Leono le toca aliarse con Munra para combatir esa nueva raza que les está invadiendo Nueva Tondera. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad, Armando, por acompañarnos. Yo te quería hacer un par de preguntas. Entonces, la primera me surge a raíz de que hace poco le compré a mi sobrina, que cumplió años, un juguete. Y le pregunté qué quería ella, y ella me dijo que un Puparús. Y me fue a internet a buscar Puparús y le compré un sanitario. Entonces, Sí. lo primero que se me vino a la mente es, yo crecí con los juguetes de las tortugas ninja, que tenían de todo. Yo crecí con los G.I. Joe, yo crecí con los Caballeros del Zodiaco de Bandai, que hoy en día son juguetes, me imagino que todos son joyas. Sí. Armando, ¿hay algo que valga la pena hoy en día comprar y guardar para que usted calcule que tenga algún Sí, valor en algunos años? sí, bueno, yo llevo veintitantos años en el negocio del juguete y yo me di cuenta, puede que me esté equivocando, pero ahí les voto esta, pues, si los pueden guardar. Creo que tiene mucho futuro en el coleccionismo Ben 10. ¿Y por qué? Ben 10 hizo unas figuras de 3/4, tal vez de pulgadas, 10 centímetros, eh, con un material cauchoso tipo Gulliver años 80, Gulliver colombiano, con unas articulaciones impecables, unos colores increíbles y la variedad de personajes de Ben 10 es... Odio Ben 10 porque me parece absolutamente absurdo, pero los personajes y los juguetes son exquisitos. Ahora esos que le compraste a la sobrina están muy ligados y la raíz de esos son unos que se llaman trash pack, que son unas pequeñas figuras de 2 centímetros gomosas y tienen que ver como con la basura, como con el sanitario, como el hongo de la cocina, etcétera. Y su raíz más atrás tiene que ver con los garbage. Entonces, que a ellos les guste ese tipo de cosas ahorita, es lo mismo que a nosotros nos gustaban los garbage en los 80, que acá les llamaban basuritas. A ellos ahora les gusta eso. Claro, son un poco más amables, pero es básicamente el mismo concepto. Bueno, Álvaro, terminamos contigo. Por favor, ¿alguna recomendación? O en fin. No, pues muy corto el tiempo, Cami, entonces nada, les recomiendo como siempre la serie, intenten, lo que dice el profe Alejo, intenten ver la serie nueva, si pueden repetírsela del 2011 también, pero denle la oportunidad a la nueva. No considero que sea la mejor serie, no creo que vaya a ser tampoco tan viral como lo está, digamos, teniendo un futuro Armando con sus juguetes, no creo que vaya a ser así. Sin embargo, sí considero que puede haber una posibilidad de que la serie no sea tan mala. Y si quieren considerar algo y tener en cuenta también cuando salgan de esta grabación, vean la crítica que le hace el youtuber Dross Roxanne a la nueva serie de los Thundercats. Bueno, ahí está la recomendación. Muchísimas gracias al profe Alejo, a Armando, a Carlos y a Álvaro por estar aquí en Culturar. También agradecimientos a Diego y a Nicolás por estar con nosotros y por supuesto abrir estos espacios para la cultura pop y todo lo relacionado. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde como siempre y estaremos con otro capítulo de superhéroe, puede ser alguna serie, en fin, nos vemos el próximo viernes. Recuerden quedarse en casa, utilizar tapabocas y lavarse las manos. Saludos de Pantalla en Cultural. Chao, chao.